Bienvenidos al programa número 18 de El Estudio. Hoy hablamos de un libro para periodistas, herramientas digitales. Para periodistas es su título, de Ana Isabel Bernal Triviño. Bienvenidos de nuevo al programa. Sé que muchos no entenderéis por qué vengo a hablar de un libro para periodistas o de periodismo, pero antes de entrar a hablar del contenido del libro, quiero contaros la historia de cómo descubrí este tipo de literatura, esta literatura para periodistas, y un poco el efecto o la idea que tengo yo acerca de aplicar estos conocimientos para periodistas dentro del mundo del podcasting. Todo esto sucedió porque un día, estando en la biblioteca de mi facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, descubrí una sección de periodismo que la verdad no sabía que existía. A mí el periodismo es una cosa que me llama mucho la atención y que practico en mi día a día como podcaster, como locutor de radio y bueno, pues como adicto a la información y a la comunicación que en definitiva soy. Es un mundo al que me quiero dedicar y un mundo que me gusta. Y bueno, pues la verdad que me parece muy interesante tener este tipo de contenido en una biblioteca accesible a mí y con ciertos volúmenes muy interesantes que, por supuesto, voy a leer, voy a estudiar sobre ellos, y en un próximo programa os traeré aquí a este programa para que podamos conocer qué nos trae. Ya os digo que descubrí esta sección de periodismo en la biblioteca, en una biblioteca que yo no sabía que existía esta sección, teniendo en cuenta que se trata de una biblioteca, como digo, especializada en economía y empresa, pues no esperaba que estuviera allí, pero descubrí que hay muchos libros sobre periodismo. La verdad que hay volúmenes muy interesantes y no son libros escritos por periodistas sobre vivencias, sino sobre teoría sobre el periodismo. Es decir, cómo redactar bien una noticia, cómo preparar un programa de radio, cómo preparar un programa de televisión. Muchos libros sobre periodismo que su contenido puede ser perfectamente aplicable al mundo del podcasting. Quiero hacer una aclaración / reflexión en lo relativo a esto del periodismo y el podcasting y la relación que hay entre ellos, o que yo considero que hay entre ellos, y es que hay muchos compañeros que reniegan completamente de la palabra periodismo y de la frase medio de comunicación de cuando hablamos o cuando se refieren al mundo del podcasting, pero personalmente, y me consta que hay otros muchos compañeros que también lo hacen, considero que el podcasting, como digo, es una manera de hacer periodismo. ¿Y qué es un medio de comunicación nuevo? Un medio de comunicación por explotar, un medio de comunicación con muchas posibilidades, con muchas diferencias y muchas similitudes al resto de medios de comunicación existentes, y que, por supuesto, es un medio de comunicación que aún tiene que explotar y aún tiene que encontrar su sitio en la sociedad. La radio está muy instaurada en ciertos aspectos o en ciertas cotas de la sociedad. La televisión está más que instaurada en todos los aspectos de la vida diaria. Y bueno, pues las redes sociales, YouTube y todo este tipo de plataformas también están muy instauradas, pero que no hace tanto que YouTube era un gran desconocido y ahora está perfectamente asentado. Pues esto es lo que yo creo que ocurrirá con el podcasting. Y me vais a permitir que recurramos un momento a la definición de medio de comunicación, porque si lo hacemos podemos leer lo siguiente. Con el término medio de comunicación se hace referencia con el término medio de comunicación se hace una gran referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso de comunicación o comunicacional. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación masivos. Si también recurrimos a la definición de periodismo que nos da el diccionario de la RAE, podemos leer lo siguiente. Profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de la información actual o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o la televisión. Podemos perfectamente decir que el podcasting es un medio de comunicación y que, al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos es una forma nueva y diferente de hacer periodismo. Recurramos a estas dos definiciones un momento. Y es que con el término medio de comunicación podemos, sacando unas cuantas palabras, siempre sin alterar el resultado, se realiza el proceso de comunicar.
¿vale? Luego es lo que hacemos en el podcasting. En definitiva es comunicar pues ciertas ideas, ciertos pensamientos o ciertos conocimientos al público que nos estáis escuchando. Yo os estoy comunicando mi opinión acerca de la relación del podcasting y el periodismo, o depende del podcast que habléis o que escuchéis, pues ciertos conocimientos de literatura, de podcasting, de tecnología. Al fin y al cabo lo que hago es comunicarme, yo y todos los demás que hacemos podcasting. Lo de usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación masivo. Podemos decir que el podcasting cada vez es más masivo, aunque no ha llegado a ser masivo, me explico. Yo entiendo que un medio de comunicación masivo es accesible a todos y el podcasting es accesible a todos. Entonces, podríamos introducir el podcasting dentro de esta definición. Y por supuesto, en cuanto a la definición de periodismo, es una profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio y la televisión. Pues quizás esta definición en un par de meses o en un par de años también incluya el podcasting ahí, ¿no? Podríamos decir que se la podemos incluir dentro de la prensa o de la radio, aunque a muchos no nos guste. También entra en conflicto la palabra profesión, pero cada vez es para más gente el mundo, su profesión, el podcasting. No solo nos tenemos que centrar en nuestro país, nos tenemos que centrar en todo el mundo, y en Estados Unidos hay muchas redes de podcast que son prácticas cadenas de radio. O sea, son productoras de radio que hacen muchos programas de podcasts que ganan dinero con publicidad o con cualquier método de ganar dinero a través del podcasting, y que es una profesión para aquellos que lo hacen. Entonces, ya os digo, podemos perfectamente acoplar la definición de periodismo y medio de comunicación a la palabra podcasting, ¿no? O a la manera de que tenemos nosotros de hacerlo, que es el podcasting. En cualquier caso, esto es una opinión personal, ¿vale? Y es un pensamiento mío, el cual que no pretendo que sea una idea común a todos, pero sí que es mi opinión. Y por supuesto os invito a que me dejéis vuestra opinión en los comentarios o a través de los métodos de contacto del programa, que luego escucharéis al final del programa, pero ya sabéis, el estudio home@gmail.com, como lo he cambiado hace poco no me acuerdo muy bien, @el estudio home en Twitter, o en los comentarios en podcasthome.wordpress.com. Ahí en los comentarios a este programa podéis hacerme vuestras reflexiones y qué opináis vosotros a través a través de estos métodos, qué opináis de todo esto. ¿Te gusta este programa? Deja tu reseña en iTunes. Recuerda, El Estudio, un programa de Home Podcast. Bienvenido a casa. Continuando con mi historieta, descubrí un libro que me llamó mucho la atención. Se llamaba Herramientas digitales para periodistas y pensé precisamente lo que conseguí con su lectura. Es conocer herramientas y métodos de trabajo que usan periodistas de diferentes medios de comunicación y que seguramente yo podía aplicar a mi trabajo como podcaster o en la radio, ¿no? En la radio en el que hago un informativo. La verdad que es un libro muy interesante, está estructurado en 3 secciones. La primera es poner en orden, se titula Poner en orden las ideas, y en realidad es la que menos podemos aplicar al podcasting, porque habla de técnicas muy enfocadas al periodismo tradicional y los cambios que han habido en la transición al periodismo digital, los cambios que han surgido o que han sufrido las redacciones, los medios de comunicación habituales para habituarse al periodismo digital, y eso en realidad pues poco podemos hacer nosotros, ¿no? Pero la segunda parte es la más interesante para nosotros, puesto que es el apartado de las herramientas puras y duras, donde nos enumera las herramientas digitales que podemos utilizar para las diferentes etapas de producción de un podcast, e incluso incluye testimonios reales de redactores, directores y trabajadores de los principales métodos de comunicación con su aplicación particular que hacen ellos de cada herramienta. Hay testimonios, hay declaraciones de cada uno te va desarrollando las diferentes herramientas. La verdad, es un libro muy bien estructurado, o sea, hay bloques de herramientas de almacenamiento de datos, incluso de streaming de vídeo, de streaming de audio, aplicaciones de edición de vídeo, de edición de audio, hay de todo, o sea, todo lo que podéis imaginar que se hace en una radio, en una televisión o en un diario escrito.
Hay una sección en este libro y la verdad que para aquellos podcasters que estéis interesados y para todos aquellos que estéis escuchando y tengáis una labor cercana al periodismo o seáis periodistas, es un libro muy interesante. Gracias a este libro, he descubierto nuevas herramientas para mejorar mi productividad, pero sobre todo he encontrado la manera de aprovecharlas al máximo, aquellas que yo ya utilizaba, aquellas herramientas que yo ya utilizaba, incluso que seguramente tú también utilices, y que he encontrado pues un enfoque diferente de utilizarlas que me ha servido, la verdad, mucho en mi trabajo como podcaster y como director de un programa de radio, ¿no? Codirector de un programa de radio, mejor dicho. Gran ejemplo de esto son dos de las herramientas de Office más básicas, que son Word y OneNote, el editor de texto y la aplicación de notas de Office. Sobre todo con como os digo, con el programa de radio, con el nuevo programa, necesitaba alguna herramienta que me permitiera tener acceso al guión del programa y a su edición de manera remota y sincronizada, tanto a mí como a Andrea, mi compañera, que codirige el programa conmigo. En un principio, y un poco coincidiendo con la actualización de Pages, pensamos en esta herramienta, porque con su actualización pues ha incluido el poder colaborar en un documento de manera simultánea como se hace con Google Docs. Pero fue una idea rápidamente descartada porque mi compañera utiliza Windows y no consideramos apropiado el hacerlo a través de un navegador, ¿no? Queríamos tener un acceso cómodo a estos documentos de manera rápida y cómoda. Pensamos también en Google Docs, pero nos apetecía hacerlo de manera en local, algo que no tuviéramos que estar entrando a internet porque teníamos el mismo problema que con Pages, ¿no? Entonces, pues con la lectura de este libro he descubierto la opción de invitar personas, que es una opción que tienen Word y OneNote y todas las herramientas de Office, que nos ha permitido poder elaborar el guión cada uno por su cuenta y en paralelo. Es decir, no a la vez, pero, o sea, no se hace en tiempo real, pero nosotros tampoco editamos el guión a la vez, el mismo día, a la misma hora. Por tanto, nos es suficiente lo que nos ofrecía y es justo lo que necesitábamos. Es decir, un programa que nos junte, o sea, que nosotros podamos editar cada uno en su ordenador, pero que al otro le aparezca cuando guarda el documento, ¿no? Entonces, también nos sirve por la manera que tenemos de trabajar la labor de redacción, sobre todo de la parte informativa, no tanto de la tertulia, pero sí de la parte del informativo, ahí sí que nos ayuda mucho. Nosotros tenemos una manera de trabajar muy peculiar, que es la siguiente. Hacemos una pequeña reunión en la que decidimos el contenido del programa, de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a estructurar y demás, que no es más que tomarnos un café en la cafetería y hablar un poco cómo lo vamos a estructurar, y una vez decidido el trabajo que cada uno va a hacer, empezamos a elaborar la escaleta del programa. ¿Qué hacemos en OneNote? Porque allí tenemos un cuaderno compartido y lo tenemos perfectamente dividido por secciones. Por las secciones del programa y demás. Entonces, ahí vamos añadiendo la información, enlaces, fotografías, todo lo relativo a un aspecto del programa, una noticia del programa, una sección del programa, ¿no? Todo esto previo a elaborar el texto formal. Los miércoles, cuando ya tenemos el texto formal hecho, pasamos el guión a Word, donde pues ya le damos estructura al programa, ¿no? Añadimos las indicaciones técnicas, los comentarios y demás. Y diréis, ¿esto no lo podéis hacer uno solo? ¿Uno solo lo elabora y se lo pasa al otro? No, porque cada uno tiene su parte redactada. Es decir, yo tengo escrito lo que yo quiero decir y tengo claro en qué momento va y demás. Es decir, yo sé en qué momento tengo que leer algo o en qué momento o me hago anotaciones o aclaraciones que en algún momento me puede ser de utilidad. Entonces, pues por eso compartimos el documento para que cada uno ponga su parte como más cómodo le sea, ¿no? Guardando una forma evidentemente común, una estructura común y respetándola siempre. Y de este modo, el jueves ya tenemos el guión y la escaleta preparada para imprimirla. O bueno, pues ya cada uno lo que quiera hacer con ella. Sí que es verdad que los primeros programas lo imprimimos, yo ahora ya lo estoy llevando en el iPad, pues un poco probando, ¿no? Probando nuevas herramientas. En cuanto a los programas en los que yo tengo, o mejor dicho, en los que yo no tengo colaboradores, en los que yo estoy solo, pues he descubierto cosas muy, muy insignificantes, pero que antes no estaba haciendo bien. Entonces, bueno, pues también está un poco mal decir insignificantes, ¿no? Pero para que me entendáis, por ejemplo, guardar una copia de seguridad de los programas.
cómo puedo hacerlo para que sea más accesible y más cómodo. No me refiero a que sea más accesible para mí, sino que, es decir, tenerlo bien guardado con sus fechas, con su orden, en un sitio correcto, de una manera que sea fácil de encontrar, que pueda entrar con el comando espacio al buscador de Mac y pueda o en Word, y pueda encontrarlo fácilmente. Pues todo este tipo de cosas que parece que se te hacen un poco más... que yo no las veía o no veía cómo hacerlo mejor, y de repente leyendo este libro pues he descubierto una nueva manera de hacerlo más, sobre todo más cómodo y más productivo, ¿no? Ya os digo, a mí me ha aportado, sobre todo, no nada nuevo, pero sí orden a lo que ya hacía, ¿no? Por ejemplo, también he encontrado otra aplicación para elaborar los guiones de una manera más sencilla y sin tanta floritura como en Word, porque yo en realidad, yo cuando grabo solo, ahora mismo que estoy grabando este programa, solo, no hay nadie conmigo, no necesito tener un documento de Word con las anotaciones técnicas y los comentarios de cortes y demás, porque yo ya sé cuándo va cada cosa y cuándo entra cada cosa, y luego a la hora de editar pues lo tengo más sencillo, ¿no? Esta aplicación que ahora mismo estoy utilizando se llama Bear, oso en inglés, ¿vale? B-E-A-R, tendréis un enlace de descarga en las notas del programa. Es una aplicación para Mac y es un procesador de texto plano. Este Bear es el que estoy utilizando para hacer los guiones ahora mismo, de los programas en los que participo yo solo, porque la verdad es muy cómodo a la vista. O sea, es blanco completamente y las letras negras encima. No tienes tantas opciones como en Pages o en Word, y además pues tienes algunas opciones que sirven mucho para tener los guiones claros pero fáciles de seguir, ¿no? Digamos que esta aplicación lo que tiene son 3 formatos de texto, que son H1, H2, H3 y cuerpo. Pues son, digamos, título, subtítulo, subtítulo, podríamos decir, y ya el texto, ¿no? También tiene opción de cita y demás. Es un poco como si fuera, pues los que tengáis blog, sobre todo en WordPress, también en Blogger, que no me salía, pues conoceréis este tipo de texto porque es el mismo que se escribe allí, ¿no? Es un texto HTML, también creo que se llama Markdown, y bueno, pues ya os digo, me es mucho más sencillo utilizarlo por eso, por la sencillez que tiene, la sencillez de escritura y las opciones que tiene. Tú aquí puedes poner pues listas y demás, pero la verdad que no tienes colores, ni subrayados, ni nada de esto. Entonces la verdad que estoy muy contento con él y lo estoy utilizando mucho. También hay una tontería que tiene, que se llama el separador, que es una raya que te sale, pero para separar las secciones y saber dónde hay un corte, me viene muy bien para ir viéndolo con tiempo. Entonces ya os digo, esto me funciona a mí muy bien, me está gustando mucho cómo trabajo con él y lo cómodo que es, porque antes en Word, yo no sé por qué, pero como que o sea, no estaba centrado cuando lo leía, porque tiene como mucha cosa alrededor y demás, y que puede ser cosa mía, pero que me era un poco incómodo de trabajar. Entonces la verdad que con esta aplicación pues estoy elaborando los guiones muy cómodamente y los puedo seguir más cómodamente que con Word, así que de momento estoy muy contento. Si cambio pues os pondré en conocimiento de ello. ¿Te gusta el podcasting? Sintoniza El Estudio con Pedro Pérez. Y antes de cerrar la puerta del estudio y deciros que hasta la próxima, quiero hacer una pequeña aclaración. He decidido que de ahora en adelante el programa va a volver a ser quincenal, con una publicación cada 2 semanas. He despejado un poco mi agenda y por ello pues puedo volver a hacer los programas con más frecuencia. Además, quiero reactivar algunos podcasts que ya pues están muy parados y quiero un poco que cojan vida otra vez, pero todo a consecuencia de la falta de tiempo. El problema es que hasta ahora estaba involucrado en muchos proyectos que no me aportaban nada y yo no me daba cuenta. Entonces, bueno, pues he despejado un poco mi agenda, he liberado un poco la agenda y quiero darle más vida a los podcasts y grabar mucho, mucho más, obligarme a ello y sobre todo disfrutar de todo esto.
Así que en unos meses, este podcast sí que saldré, hoy es sábado 14 de enero, en este momento estoy grabando el programa, no sé si saldrá hoy o mañana, espero que salga hoy, pero en cualquier caso este será el único podcast de enero, el próximo ya saldrá en la primera quincena de febrero y el siguiente, la segunda quincena de febrero, ya intentaremos ser quincenales en su publicación. El programa el podcast personal, el podcast más informal que tengo, que Pedro Pérez se llama, lo quiero volver a reactivarlo, quiero volver a trabajar sobre él y a volver a grabaros más cosas. También tengo alguna idea pendiente de otro podcast que quiero hacer, otro programa nuevo, y sobre todo reactivar el programa sobre literatura, dándole un lavado de cara, una actualización y sobre todo convirtiéndolo no solo en un programa de literatura, sino en cine y televisión y series también. Un poco es un podcast sobre cultura, ¿no? Pero bueno, ya os digo, antes de involucrarme en proyectos nuevos, quiero reactivar, lo digo por ese programa que os he dicho que tengo en mente, antes de involucrarme en proyectos nuevos, quiero dejar bien, funcionando bien a los que ya tengo y ya veremos en un futuro si reactivamos, o sea, si introducimos nuevos programas o nos quedamos con los que estamos. Así que a partir de ahora nos escucharemos más a menudo y también en el resto de podcasts de la red. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Si tienes cualquier duda, consulta o comentario, puedes hacérmelo llegar mediante los métodos de contacto habituales, que son estos. ¿Tienes algo que decir? Manda tu mensaje a elestudiohome@gmail.com. Comenta en Twitter con el hashtag #elestudiohome o a la cuenta @elestudiohome. Deja tu comentario en podcasthome.wordpress.com. Home Podcast. Bienvenido a casa. Y hasta aquí este programa. Muchas gracias de nuevo por haberme escuchado y nos vemos muy pronto en el próximo programa. Un saludo a todos. Chao.